Innovic Médico les saluda el día de hoy para presentarle un tema de importancia como lo es la neuropatía autonómica cardiovascular en pacientes diabéticos. La neuropatía autonómica cardiovascular es un trastorno en el cual existe una alteración en la regulación del sistema nervioso cardiovascular por parte del sistema nervioso autónomo que desemboca en una constelación de síntomas que pueden ir más allá desde la intolerancia al ejercicio hasta la muerte súbita. De manera introductoria, tenemos que la neuropatía autonómica cardiovascular en los pacientes diabéticos es una complicación que se presenta con frecuencia en este tipo de pacientes. Implica principalmente el compromiso de la actividad vagal, misma que se cree que puede contribuir a la hipertensión por medio de la invalidación simpática relativa. Es decir, una mayor actividad simpática por falta de la inhibición. Estas consideraciones son importantes ya que esta entidad se asocia a pobre pronóstico cardiovascular. De ahí la importancia de un apropiado cribado como lo recomienda la Asociación Americana de Diabetes. La neuropatía autonómica cardiovascular es una complicación común, pero infradiagnosticada, de la diabetes mellitus. Se estima que la sufre el 7% de los pacientes con diabetes mellitus en un estudio que se realizó en Estados Unidos. De estos, el 25% presenta diabetes tipo 1 y el 33% diabetes tipo 2. La neuropatía autonómica cardiovascular afecta a varios órganos más allá del corazón, contribuyendo al desarrollo de la neuropatía diabética, retinopatía diabética, disfunción eréctil y se asocia con una mayor mortalidad y morbilidad en estos pacientes con diabetes mellitus. Esto debido al aumento de la tasa de arritmias cardíacas por el desequilibrio simpático vagal y la denervación simpática cardíaca. Sobre la epidemiología de esta complicación, tenemos que la diabetes mellitus eh, es una pandemia de alto impacto global que afecta a 537 millones de personas alrededor del mundo y cerca de 318 millones de personas que padecen intolerancia a la glucosa, lo que aumenta el riesgo para desarrollar la enfermedad. Incluso se estima que 1 de cada 6 personas con diabetes mellitus tiene importante riesgo de desarrollar complicaciones asociadas. En cuanto a la prevalencia de la neuropatía autonómica cardiovascular, algunos estudios han demostrado que existe en un 17 a 66% de pacientes con diabetes mellitus tipo 1, en contraste con el 31 a 73% con pacientes que tienen diagnóstico de diabetes tipo 2, amplio rango probablemente debido a discrepancia en cuanto a los criterios diagnósticos, característica de la población y muestreo, entre otras características que vuelven muy heterogéneos los estudios. Algunas investigaciones como la de Dimitropoulos o Cole reportaron prevalencias que van desde el 1% al 90% en pacientes con diabetes tipo 1 y un 20% al 70% en pacientes con diabetes tipo 2. La neuropatía diabética, entre la cual incluye la NAC, son una de las complicaciones más comunes y frecuentes en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 y se relacionan con una alta mortalidad y morbilidad. La presencia de NAC también se relaciona con mayor mortalidad cardiovascular, siendo entidad preponderante el infarto agudo del miocardio. La muerte súbita y en sus últimas etapas se relaciona con hipotensión postural y un aumento de la inestabilidad intraoperatoria e intolerancia al ejercicio.
Se sabe que la prevalencia de la NAC aumenta en relación a ciertos factores de riesgo como la edad, la duración de la diabetes, control inadecuado de la glucosa, la estatosis hepática en pacientes con diagnósticos menores de 1 año con diabetes mellitus tipo 2. Con respecto a los factores de riesgo, existe un sinnúmero de factores de riesgo, pero estos son los principales. Tenemos que la edad, a mayor edad, mayor es el riesgo de padecer esta complicación. La duración de la diabetes, cuántos años tiene de haber sido diagnosticado. Los valores de hemoglobina glicosilada. Los valores de hemoglobina glicosilada para poder desencadenar esta complicación van a estar elevados casi siempre en un promedio de 7.8 de hemoglobina glicosilada. La meta para prevenir esto es mantener un valor entre 6.5 a 6.8. Y como máximo hay algunos estudios que hablan hasta un valor de 7.5. También el índice de masa corporal, que se relaciona con la obesidad. Pacientes que tienen con una obesidad grado 3 tienen mayores riesgos de desarrollar esta complicación. Los niveles de triglicéridos elevados o las dislipidemias. Los pacientes que ya tienen diagnóstico de retinopatía proliferativa o que cursan con microalbuminuria e hipertensión arterial crónica. Y uno de los factores de riesgo que son modificables y muy frecuente es el tabaquismo. Un estudio multicéntrico de 3.250 pacientes con diabetes mellitus concluyó que la inexistencia de diferencia en la prevalencia de NAC entre hombres es de 35% y mujeres es de un 37%. Suele ser mayor en el sexo femenino. Un estudio de CORE que involucró a más de 8.000 pacientes con diabetes tipo 2, la NAC fue más prevalente en mujeres, en un 4.7% y en varones 2.6%. Respecto a la NAC moderada severa, el 2.2% eran mujeres y el 1.4% eran varones. Para la NAC severa. Otro de los factores pues, de riesgo, como ya habíamos mencionado, estaba el hábito principal de fumar. El consumo ocasional de bebidas alcohólicas fueron otros factores que en el marco del estudio del DCCT mostraron una interesante asociación en el desarrollo de la NAC, ya que estuvieron relacionados con la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La duración de la enfermedad diabética por más de 10 años mostró un aumento significativo del riesgo de la prolongación del intervalo QT, tanto en pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. A partir de esto, las puntuaciones de la NAC más altas se asociaron con mayores intervalos elevados de QT. Con estos aspectos se puede relacionar a los factores de riesgo cardiovascular y la NAC, por lo tanto, es uno de los factores que tienen peor pronóstico. En este esquema podemos observar cuáles son las manifestaciones cardiovasculares de la neuropatía autonómica diabética. Principalmente tenemos que cuando el paciente está en reposo, la frecuencia cardíaca se puede mantener un valor fijo. Pero cuando ya el paciente comienza a tener algún tipo de ejercicio mínimo o ya un ejercicio físico intenso, ya comienza a tener cambios por la alteración que va a existir en el sistema nervioso autonómico, provocando lo que es una intolerancia
al ejercicio o al cambio de posición, por lo que existe una alteración a nivel del nervio vagal y por otro tipo de complicaciones. En el caso de la denervación cardíaca, la frecuencia cardíaca se va a mantener fija de entre 80 a 90 y en pacientes que tienen infarto agudo miocardio sin dolor, esta puede provocar una muerte súbita. Lo que es la intolerancia al ejercicio o la incompetencia cronotrópica va a provocar una alteración o un aumento del gasto cardíaco por modulación simpática alterada. Va a existir la taquicardia, pero sin variación con la actividad. Existen otras alteraciones, otras manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes, como he mencionado, la intolerancia al ejercicio, que vamos a tener la alteración de la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Usualmente acompañadas con incompetencia cronotrópica, predispone al paciente a presentar síntomas severos con el ejercicio, incluso llegando a presentar síncope. Muchas veces esta manifestación es subvalorada, atribuyéndola a otro tipo de patología o simplemente el mismo desconocimiento hace que el clínico pueda pensar en otro tipo de patología y no en este tipo de complicaciones. Los síntomas inician con astenia y adinamia al ejercicio. El diagnóstico prácticamente se hace a través de unas pruebas de esfuerzo donde la frecuencia se incrementa menos del 80% de la frecuencia cardíaca esperada. También puede haber presencia de isquemia silente. Si bien la pérdida de inervación no es responsable de manera directa de los fenómenos de isquemia, el mismo proceso que lleva a la neuropatía autonómica diabética cardiovascular es responsable por el daño microvascular que favorece la isquemia. Adicionalmente, la pérdida de la inervación hace más factibles los episodios de isquemia silente. En el caso de la taquicardia sinusal inapropiada, se define como una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto en reposo o un holter de 24 horas con una frecuencia cardíaca promedio de 90 latidos por minuto o más. Los pacientes presentan síntomas muy inespecíficos pero muy incapacitantes como la astenia, la dinamia, mareos, frialdad en las extremidades, dolores en miembros inferiores, sensación de taquicardia constante e incluso se acentúa en las horas de la noche en decúbito. También tenemos otra manifestación como es la hipotensión ortostática. Se define como el descenso de 20 milímetros de mercurio o más en la presión sistólica, más 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica al cambiar del decúbito a la bipedestación, asociados a síntomas de hipoperfusión cerebral. Los síntomas pueden ir desde mareo, sudoración o visión borrosa hasta presíncope o síncope. Aproximadamente el 6% a 18% de los pacientes con diabetes mellitus tienen hipotensión ortostática, de acuerdo con esta definición. También existe lo que es la hipotensión postprandial. Es secundario al daño en la inervación del lecho esplénico y se relaciona con la existencia de hipotensión ortostática. Los síntomas inicialmente aparecen después de las comidas copiosas y cuando progresa la enfermedad, con cualquier tipo de alimentación se pueden presentar los síntomas y los signos. Tenemos también la inestabilidad perioperatoria. Se manifiesta como un episodio de bradicardia o hipotensión principalmente en la inducción de la anestesia, lo que se asocia a más incidencia de uso de inotrópicos y de problemas hemodinámicos tras
operatorios. Además, las alteraciones importantes en la temperatura en el postoperatorio. El síndrome de taquicardia postural ortostática, un aumento de 30 latidos por minuto o frecuencia cardíaca mayor de 20 latidos por minuto en los primeros 10 minutos después de la bipedestación, sin cambios significativos en la presión arterial. Esto se asocia con síntomas importantes como palpitaciones, astenia y adinamia al ponerse de pie. Los trastornos de la función diastólica, independientemente de la presencia o no de la enfermedad coronaria o la hipertensión arterial, los pacientes con neuropatía autonómica diabética cardiovascular presentan fibrosis intersticial. Esto se debe a cambios metabólicos sumados al desenlace entre el simpático y el parasimpático, los cuales estimulan el sistema renina-angiotensina-aldosterona y producen un aumento de crecimiento de los fibroblastos y por ende una apoptosis cardíaca, desarrollando así un incremento importante de la presión diastólica final y produciendo síntomas de falla cardíaca. La prolongación del intervalo QT y heterogeneidad de las propiedades eléctricas del miocardio se presenta por el desbalance autonómico en la inervación cardíaca y es un factor predictor independientemente de muerte. Este balance de la inervación se ha relacionado recientemente con anomalías en el ángulo QRS con respecto a la onda T en vectocardiografía, el cual es un reflejo de alteración de las propiedades electrofisiológicas del miocardio. Este produce una dispersión en los períodos refractarios y en la velocidad de conducción, a su vez sustrato para la aparición de arritmias ventriculares. Con respecto a la muerte súbita, la presencia de neuropatía autonómica diabética cardiovascular se asocia con un riesgo relativo de mortalidad de 1.5 a 3.65, si bien los estudios iniciales apuntan hacia un mayor riesgo de muerte súbita, pero los estudios recientes han documentado alta prevalencia de la enfermedad coronaria y de disminución del ventrículo izquierdo en pacientes con neuropatía autonómica diabética cardiovascular, la cual podría explicar en parte, pero no totalmente, el aumento del riesgo de muerte súbita. Adicionalmente, la neuropatía autonómica diabética cardiovascular se asocia a otras condiciones patológicas del sistema cardiovascular, como son la arteriosclerosis, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y pérdida de la variación circadiana de la presión arterial. La disminución diastólica de la diabetes, la disfunción diastólica de la diabetes mellitus tipo 2, muestra una asociación tanto con marcadores regionales de integridad simpática como con marcadores clínicos de neuropatía autonómica diabética cardíaca. En caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la neuropatía está ligada al desarrollo de microcardiopatía diabética porque la disfunción ventricular izquierda a menudo parece u ocurre en ausencia de estenosis aórtica o hipertensión. En la fisiopatología, a continuación vamos a hablar cómo afecta este tipo de complicación. Inicialmente afecta a lo que son las fibras largas, que en este caso el nervio vago es uno de los el nervio más largo que tenemos. Va a existir lo que es un aumento del tono simpático y una denervación simpática. Existen diferentes mecanismos fisiopatológicos, si bien no están claros los mecanismos como tal que están detrás de la neuropatía autonómica diabética cardiovascular,
pero bien se sabe que el resultado final es una destrucción progresiva de las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, en este caso principalmente el nervio vagal. Al parecer, se presentan cambios en el estado oxidativo de la neurona mediado por la hiperglicemia y los mecanismos metabólicos asociados a ella. Existen diferentes tipos de vías por el cual se activa este mecanismo fisiopatológico. Una de ellas es la activación de la vía del poliol. En la vía de los polioles, la glucosa es convertida de manera secuencial en sorbitol mediante la aldosa reductasa y posteriormente en fructosa mediante la sorbitol deshidrogenasa. La aldosa reductasa es activada en presencia de concentraciones elevadas de glucosa. Para su funcionamiento requiere como cofactor el DADPH, el cual se convierte en NADH. A su vez, el NADPH es un cofactor necesario en el manejo de los radicales libres de oxígeno, por lo cual el aumento en la síntesis de sorbitol con el consiguiente consumo del NADPH imposibilita el manejo de los radicales libres, aumentando lo que es la producción de radicales libres, activando la proteína incinasa C. La hiperglicemia favorece la síntesis de diacilglicerol, el cual es el segundo mensajero en la activación de la proteína sinasa C, lo que conlleva a una disminución en los niveles de óxido nítrico. Esto favorece la vasoconstricción y el subsiguiente daño isquémico a nivel del tejido nervioso. Existe también lo que es una acumulación de productos avanzados de glicación, como el PAG. La hiperglicemia favorece la acumulación de PAG, los cuales contribuyen al aumento en los niveles de angiotensina y proteína sinasa C a través del aumento de la síntesis de los ácidos grasos libres. Estos dos mecanismos están involucrados en la vasoconstricción y disfunción endotelial. Dado que se afectan más las fibras nerviosas largas y de las fibras distal a proximal, aparece primero el compromiso del vago, en el cual se manifiesta como una pérdida del tono parasimpático con taquicardia sinusal al paralizar el sistema nervioso simpático. Posteriormente, este comienza el compromiso de la inervación simpática, iniciando que el ACP cardíaco y progresando hacia la base. Bueno, este es uno de los mecanismos fisiopatológicos en este tipo de complicaciones. A continuación vamos a hablar sobre el diagnóstico para realizar un adecuado abordaje en los pacientes con CONAC. Pero antes de iniciar a hablar del diagnóstico, quiero argumentar algo sobre el mecanismo fisiopatológico en cuanto a los controles de glucosa. Actualmente, los mecanismos específicos que contribuyen al desarrollo de la neuropatía autonómica cardiovascular en pacientes diabéticos no se conocen con certeza, pero se atribuye a algunos resultados según algunos ensayos clínicos que se realizaron en donde se enfocaron en la terapia hacia los diferentes agentes patogénicos. Estos han sido poco alentadores porque, sin embargo, con ayuda de diferentes tecnologías, se ha logrado estudiar la interacción entre los genotipos y fenotipos que existen en este tipo de alteración. Se ha podido establecer la identificación de diferentes grados de susceptibilidad
en la respuesta al riesgo de un paciente. La NAC diabética resulta de interacciones entre el control de los niveles de glucosa, tiempo de duración de la enfermedad, presión arterial diastólica y sistólica, la muerte de las neuronas. Esta última se relaciona con el envejecimiento. Entre estas condiciones, se cree que la fluctuación en los niveles de glucosa, pasando de hipoglicemia a hiperglicemia, ocasiona un daño primordial, desatando una serie de mecanismos complejos entre los cuales resultan el estrés oxidativo y las alteraciones en el proceso de glucosilación, que en esta última instancia resultan en la disfunción y degeneración axonal. El mal control metabólico expresado a través de la hemoglobina glicosilada es un factor importante en el desarrollo de las complicaciones en la diabetes. Sin embargo, la evidencia de diferentes ensayos clínicos añaden que mantener niveles normales de glucosa no es suficiente para prevenir complicaciones o para prevenir las ya establecidas. Las variabilidades en los niveles de glucosa, especialmente de hiperglucemia, la hiperglucemia provoca diferentes cambios en los que se encuentra un incremento en la producción mitocondrial de las especies reactivas de oxígeno. Eso ocasiona un daño oxidativo en la microvasculatura de los nervios periféricos. Un aumento en los niveles de diferentes tipos de citocinas, como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y la proteína C reactiva, así como también la inflamación en general, han sido asociados con el desarrollo de la NAC en diabetes. El papel entre la inflamación en general y la disfunción endotelial. Existe una relación para el desarrollo de la NAC en pacientes diabéticos. Sin embargo, esto representa un campo de estudio que aún necesita ser necesita ser más investigado. Como resultado de los procesos descritos, la NAC se manifiesta principalmente en el sistema parasimpático, específicamente en el nervio vago, que representa el nervio autonómico más largo que existe y que es responsable del casi 75% de la actividad parasimpática. La existencia del daño de este produce manifestaciones clínicas como taquicardia en reposo y una disminución general de tono parasimpático. En algunos estadios tardíos de la enfermedad ocurre también una denervación simpática que empieza desde el ápex hasta la base del corazón, como ya lo había mencionado anteriormente. Los cambios en la microvasculatura que ocurren en pacientes con diabetes, incluido la presencia de retinopatía y albuminuria, han sido asociados con el desarrollo de la NAC en pacientes diabéticos. Además, la hiperglucemia se caracteriza por favorecer la elevación de los productos avanzados de glucosilación por medio de la vía de la exosamina a través de la síntesis de ácidos grasos libres, aumentando los niveles de angiotensina y la proteína C reactiva, lo cual le juega el papel importante para el proceso de la vasoconstricción y disfunción endotelial. Entonces, es por eso que mencionaba anteriormente las manifestaciones clínicas, como es la taquicardia en reposo, que esto me da un aumento de la frecuencia cardíaca elevada cuando se diagnostica o se manifiesta este tipo de complicación de manera temprana debido al daño parasimpático que puede ocurrir antes que se dañe el simpático. En cambio, la intolerancia al ejercicio, la disfunción autonómica altera la tolerancia al ejercicio, lo que provoca que la frecuencia cardíaca y la presión arterial no respondan de manera adecuada. La inestabilidad cardiovascular inapropiada
prácticamente la respuesta autonómica normal a la vasoconstricción y la taquicardia no está compensada por anestesia, por la misma razón que los pacientes diabéticos con NAD se encuentran con mayor riesgo de presentar hipotensión, bradicardia o shock durante la inducción de anestésica. Y en la hipotensión ortostática va a haber un descenso mayor de 20 milímetros de mercurio en respuesta a un cambio postural en pacientes diabéticos. Este fenotipo es causado por la denervación de los nervios vasomotores simpáticos y el compromiso del sistema nervioso autónomo. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se debe hacer de manera oportuna y de manera correcta, porque esta complicación se relaciona con otro tipo de patología o puede enmascarar con otro tipo de patologías. Un correcto y oportuno diagnóstico de NAC en pacientes diabéticos es fundamental para prevenir múltiples complicaciones. Actualmente en la práctica clínica existen 5 pruebas no invasivas denominadas las pruebas de reflejo autonómicos cardiovasculares. Estas pruebas fueron propuestas hace aproximadamente 30 años por Ewing y Clerk y se consideraba uno de los pilares más importantes del diagnóstico de la NAD debido a que cuentan con una sensibilidad y especificidad y que son de fácil aplicación. 3 de estas pruebas se utilizan para la evaluación parasimpática, la variación de la frecuencia cardíaca latido-latido, respuestas de la frecuencia cardíaca en posición de bipedestación y a la maniobra Valsalva, la respuesta de la presión arterial sistólica a la bipedestación y la respuesta de la presión arterial diastólica al ejercicio isométrico se encargan de evaluar la función simpática. Existen un sinnúmero de pruebas que son fáciles aplicar, eh, pero nos vamos a enfocar en las pruebas que son de más utilidad. Un consenso de Toronto recomienda que para llegar al diagnóstico de la neuropatía autonómica cardiovascular se deben de analizar las pruebas de los reflejos autonómicos cardiovasculares y además se necesita más de una prueba que evalúe la frecuencia cardíaca y una prueba que evalúe la presión arterial sistólica y diastólica. Un aspecto muy importante es la estandarización de las pruebas de los reflejos autonómicos cardiovasculares, que se deben establecer sus variables y los rangos normales de la frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad de cada individuo. Con respecto a las pruebas de los reflejos autonómicos cardiovasculares en los pacientes diabéticos, eh, existe una variación de la frecuencia cardíaca latido a latido. Se coloca al paciente en reposo, en decúbito supino. Vamos a observar que la frecuencia cardíaca tiene que estar monitoreada por medio de electrocardiograma, mientras que el paciente respire un total de 6 respiraciones por minuto. Una diferencia de la frecuencia cardíaca mayor de 15 latidos por minuto se considera normal, mientras que si el resultado es menor de 10 latidos por minuto se considera anormal. El valor normal mínimo para la relación expiración-inspiración del intervalo para pacientes entre 20 y 24 años, este valor disminuye conforme avanza la edad. La respuesta de la frecuencia cardíaca con la bipedestación, mientras la respuesta cardíaca del paciente se encuentra monitoreada por el electrocardiograma, los latidos cardíacos varían entre 15 y 30 luego de que el paciente se coloque en bipedestación. Por lo general, una taquicardia va seguida de una bradicardia refleja. En el caso de la frecuencia cardíaca con la maniobra de Valsalva,
El paciente exhala de manera forzada en una pieza de manómetro de 40 milímetros de mercurio por 15 segundos mientras está siendo monitoreado con el electrocardiograma. Los pacientes sanos desarrollan taquicardia y vasoconstricción periférica durante la prueba y desarrollan bradicardia y un aumento de la presión arterial al detenerse. La respuesta de la presión arterial sistólica a la bipedestación, esa es otra de las pruebas. La presión arterial sistólica es medida mientras que el paciente se encuentra en posición supina, el paciente se levanta y la presión arterial es medida dos minutos después. Una respuesta normal se confirma con la caída de la presión arterial de menos de 10 milímetros de mercurio hasta 29 milímetros de mercurio. Si la presión arterial cae más de 20 milímetros de mercurio, se considera anormal. Respuesta de la presión arterial diastólica al ejercicio isométrico. El paciente aprieta un diamómetro con fuerza para establecer un máximo. Se aprieta el agarre al 30% como máximo durante 5 minutos. La respuesta normal de la presión arterial diastólica debe ser un aumento de 16 milímetros de mercurio en el brazo contrario. Las pruebas de los reflejos autonómicos cardiovasculares, además de ser muy útiles para el diagnóstico, también permiten reconocer la fase de neuropatía autonómica cardiovascular en pacientes diabéticos. De acuerdo al número de anormalidades que se encuentran en cada prueba, la presencia de CARS anormal representa un posible o temprano comienzo de NAC diabética, que se debería confirmar con la evaluación de la enfermedad. Por lo menos 2 pruebas de CARS anormales son requeridas para confirmar el diagnóstico de NAC diabético. Las pruebas de frecuencia cardíaca y la respuesta de la presión arterial al cambio postural tienen la reproducibilidad necesaria para los ensayos clínicos, es decir, con 2 pruebas positivas ya el paciente ya tiene el diagnóstico de NAC diabético. El signo más temprano de la frecuencia cardíaca en la neuropatía autonómica cardiovascular diabética es importante para el diagnóstico y la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los diferentes valores que se presentan en cada latido son regulados por el balance entre las actividades ejecutadas por el sistema simpático y parasimpático en respuesta a una tasa metabólica basal. Generalmente en individuos sanos la variabilidad de la frecuencia cardíaca es alta. Varios ensayos clínicos añaden que una reducción en la variabilidad de la frecuencia cardíaca está asociada con la duración y la severidad de la diabetes mellitus tipo 2. Según la ADA, recomienda que para llegar al diagnóstico se debe analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca de los resultados de la prueba de Holter en 24 horas. La variabilidad de la frecuencia cardíaca posee distintos indicadores. Con respecto al manejo y tratamiento, los pilares fundamentales para el manejo de NAC diabética son el control de los factores de riesgo modificable y glucémico. Ambos parámetros tienen un papel importante en el avance de la enfermedad, destacando los factores de riesgo como la hiperglucemia, tabaquismo, hipertensión e hiperlipidemia. Varios autores refieren que ante el desconocimiento de los verdaderos mecanismos desencadenantes de la enfermedad, existe un limitado número de medidas terapéuticas para prevenirla.
Las modificaciones del estilo de vida, así como también la pérdida de peso y el ejercicio aeróbico, han mejorado de variabilidad sobre la frecuencia cardíaca y la función autonómica cardíaca, tanto en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. El control de los niveles de glucosa en sangre es fundamental para el tratamiento de la NAC diabética. Un estudio por Framingham encontró que la asociación significativa entre la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y un aumento del nivel de glucosa plasmática en ayunas en pacientes diabéticos e individuos con intolerancia a glucosa. Adicionalmente, el estudio del DCCT reportó que la terapia intensiva con insulina redujo la incidencia de NAC en comparación con la terapia convencional con insulina en 5 años de seguimiento en pacientes con diabetes tipo 1. Para el tratamiento, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECA han demostrado aumentar la variabilidad total de la frecuencia cardíaca y mejorar la relación simpática y parasimpática en pacientes con neuropatía autonómica moderado a través del aumento del flujo sanguíneo nervioso. Además, los análogos de las prostaglandinas han demostrado ser igual de efectivos a través del mismo mecanismo. Los beta bloqueadores cardioselectivos también han demostrado efectos positivos en la disminución de la disfunción autonómica. Un ejemplo de este tipo de fármacos es el bisoprolol, que aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca relacionada con la actividad parasimpática en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la mayoría de estas terapias aún necesitan ser estudiadas, ya que no alcanzan las recomendaciones suficientes para que sean publicadas en las guías actuales. Otro aspecto muy importante en el manejo somático de la NAC es controlar la hipotensión ortostática. Su manejo incluye medidas farmacológicas y no farmacológicas. Entre las medidas no farmacológicas es importante que el paciente controle los cambios abruptos de posición, acciones que eleven la presión intraabdominal e intratorácica y medicaciones que puedan exacerbar la hipotensión, como los antidepresivos, tricíclicos y diuréticos. Además, los pacientes deberían seguir una dieta de pequeñas comidas que sean frecuentes para ayudar a disminuir la hipotensión postprandial. Levantar la cabecera de la cama a la hora de dormir, realizar maniobras físicas de contrapresión como cruzar las piernas y ponerse en cluquillas e hidratarse con líquidos y sal. En el caso de que en este caso no esté contraindicado. En cuanto al tratamiento farmacológico, el uso de la midodrina, hidroxidopa, podría ser considerada para los pacientes que no responden de manera favorable al tratamiento no farmacológico. La fludrocortisona en dosis baja también puede ser beneficiosa ya que pueden complementar la reposición de volumen en algunos pacientes. Con respecto a la prevención, en estos pacientes lo que se debe incluir es el control del peso, actividad física, eliminar el hábito de fumar, tener una dieta saludable, los, los controles de niveles de glucosa en rangos meta, controles de los factores de riesgo cardiovasculares y educación misma del paciente. Un estricto control de los niveles de glucosa han demostrado en varios estudios un efecto beneficioso para la prevención y progresión de la neuropatía diabética. El estudio del DCCT y EDIC se basó en demostrar que un estricto control de los niveles de glucosa es fundamental para prevenir y ralentizar el progreso de la NAC en pacientes con diabetes tipo 1. Como conclusión, tenemos que la neuropatía autonómica cardíaca en pacientes diabéticos es una complicación muy poco
diagnosticada, pero muy frecuentes en pacientes diabéticos, que se relaciona con una alta mortalidad y morbilidad. La prevalencia de la NAC aumenta en relación a ciertos factores como la edad, el índice de masa corporal elevado, duración de la diabetes mellitus, control inadecuado de glucosa, hipertensión y el sexo femenino, además de otros factores de riesgo como la obesidad, el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaquismo. La NAC no se diagnostica hasta etapas avanzadas debido a la ausencia de síntomas de las etapas iniciales de la enfermedad y a la falta de estrategias diagnósticas disponibles, por lo que este tipo de pacientes deben ser supervisados de cerca con su detección temprana. Muchas gracias.